¿Quién hubiera pensado que la princesa del pueblo terminaría perseguida hasta por su propio reflejo? París, 31 de agosto de 1997. Un túnel oscuro, un auto fuera de control, cristales rotos y el eco de sirenas que llegan demasiado tarde. Diana lucha por respirar mientras el mundo observa desde lejos, impotente, con el corazón dividido entre la fascinación y el horror. Nunca olvidarán que la humanidad más visible de la corona se estrelló contra la brutalidad del poder y la fama. Si es la primera vez que llegas a Sombras del Medievo, bienvenido a este lugar donde las sombras cuentan lo que la historia quiso esconder. Cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Es fascinante imaginar todas las almas que, en este mismo momento, comparten esta noche conmigo. Acomódate, relájate y déjate llevar por estas historias. Y antes de seguir, no olvides darle un buen like al video y suscribirte. Así, cada visita se convierte en un paso más profundo en este viaje oscuro y verdadero. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Sandringham, Norfolk. Oficialmente, era hija de John Spencer, vizconde de Althorp, y de Frances Roche. En la superficie, parecía una familia aristocrática de bajo perfil, pero la realidad era más amarga. Desde la infancia, Diana fue una pieza atrapada en una guerra doméstica. Sus padres se odiaban, y su matrimonio se derrumbó de forma pública y cruel. Diana creció escuchando gritos, llantos y acusaciones en la mansión familiar. Cuando tenía apenas 8 años, su madre abandonó la casa. No lo hizo en silencio, lo hizo huyendo con otro hombre, dejando a Diana y a sus hermanos atrás, bajo la custodia del padre. Para una niña, esa herida fue imborrable. Desde entonces, Diana desarrolló un temor visceral al abandono y una necesidad enfermiza de afecto. Lo que pocos mencionan es que la familia Spencer no era una familia cualquiera. El linaje de los Spencer se remonta al siglo XV, vinculado con la nobleza inglesa y con los mismísimos Tudor. En el siglo XVI, una de sus ramas se entrelazó con descendientes ilegítimos de Enrique VIII. No eran conexiones gloriosas ni oficiales, sino cicatrices familiares de un rey que dejó bastardos y promesas rotas por toda Inglaterra. Ese detalle de sangre, difuso y a veces oculto en los archivos, fue lo que siglos después convertiría a Diana en algo más que una muchacha aristocrática. Para los Windsor, ella no era una plebeya. Era una pieza útil, alguien con apellido noble, sangre mezclada con la historia, pero lo bastante joven y vulnerable para ser moldeada. En la escuela, Diana era callada, insegura y con notas mediocres. No brillaba en los estudios, pero desarrolló una sensibilidad intensa. Quienes la conocían en esa época decían que lloraba en silencio y se aferraba a los más pequeños, buscando en ellos el afecto que no tenía en casa. En sus diarios, escribió que deseaba ser amada de verdad, sin condiciones. Esa carencia marcaría cada decisión futura. Cuando cumplió 16 años, su familia ya la veía como un recurso social. Había dejado los estudios formales y se ganaba la vida con trabajos menores como niñera y asistente. En apariencia, una adolescente tímida sin ambiciones claras. Pero detrás de esa fachada, la maquinaria de la aristocracia ya había fijado la mirada en ella. La casa real necesitaba una esposa para Carlos, príncipe de Gales, que no levantara sospechas, que pudiera ser controlada y, sobre todo, que aportara un linaje presentable. Aquí surge el primer paralelismo oscuro. En la Edad Media, los matrimonios eran pactos políticos, no uniones de amor. Princesas y damas nobles eran entregadas como garantía de paz, como piezas de un tablero de ajedrez. Diana, en pleno siglo XX, fue tratada exactamente de la misma forma. Su sangre aceptable, su juventud y su vulnerabilidad emocional la convirtieron en la candidata perfecta. Pero no fue un encuentro casual. Diana ya estaba cerca del círculo real porque su hermana mayor, Sara, había tenido una relación con Carlos. Fue a través de ese lazo que Diana empezó a ser observada con otros ojos. Los Windsor necesitaban a alguien dócil, virgen y sin pasado comprometedor. Y Diana cumplía con todos esos requisitos. Mientras tanto, la prensa británica, alimentada por rumores cuidadosamente filtrados, comenzó a construir la imagen de una joven pura, inocente y destinada a algo grande. Diana ni siquiera entendía aún la magnitud de la trampa que se estaba cerrando sobre ella. Lo que la historia oficial nunca subraya lo suficiente es el estado psicológico en el que entró en esa dinámica. Diana no era una mujer segura ni calculadora. Era una muchacha con una herida profunda desde la infancia,
acostumbrada a la falta de amor y con una necesidad desesperada de ser aceptada. Esa vulnerabilidad fue lo que la convirtió en presa. La realeza lo sabía, y la usó. En 1980, con 19 años, Diana fue invitada a varios eventos sociales donde Carlos también asistía. No fue un romance espontáneo. Fue una observación meticulosa. La realeza evaluaba sus gestos, su manera de hablar, su historia personal. La aprobación no dependía del amor, sino de la conveniencia. Y allí, sin darse cuenta, Diana fue arrastrada a un destino sellado mucho antes de que ella pudiera elegir. Como en los matrimonios pactados de la Edad Media, ella se convirtió en una ofrenda viva. No por decisión propia, sino porque su sangre y su fragilidad psicológica coincidieron con las necesidades de un poder que solo veía en ella utilidad. Ese fue el origen de la princesa del pueblo, no un cuento de hadas, sino la manipulación calculada de una joven marcada por el abandono y atrapada en una red tejida desde siglos atrás. La herida de la infancia se transformó en el motor de una historia donde lo único que le esperaba era sacrificio. Pero Diana aún no conocía el alcance del poder que la observaba. Creía que estaba entrando en un romance. En realidad, estaba entrando en una jaula dorada de la que jamás podría escapar. No te quedes fuera mientras revelamos los secretos más oscuros de la realeza. Suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que va creciendo constantemente. Diana tenía 19 años. Carlos, príncipe de Gales, tenía 32. La diferencia de edad no fue un obstáculo, sino un requisito. La corona británica llevaba tiempo presionando al heredero para que se casara. Carlos ya no podía seguir apareciendo como un soltero indeciso. Su imagen comenzaba a desgastarse y la monarquía necesitaba un matrimonio impecable para dar la impresión de continuidad y estabilidad. El príncipe había mantenido romances anteriores, pero todos fueron descartados. Mujeres con vidas sentimentales previas, con personalidades demasiado fuertes, o con una independencia que no encajaba en la idea de una futura reina. Una de ellas fue Camilla Sand, hoy conocida como Camilla Parker Bowles. Carlos la amaba, pero la familia real la rechazó. La veían como una mujer marcada, con pasado amoroso, inapropiada para ser esposa del heredero. La elección de Diana no se basó en amor ni en compatibilidad. Se basó en conveniencia. La prensa la presentaba como la joven inocente, sin escándalos, sin manchas. Era virgen, y eso, en pleno siglo XX, seguía siendo un requisito fundamental para la realeza británica. El eco medieval era evidente. La pureza sexual de la esposa del futuro rey debía estar intacta, como garantía de legitimidad para cualquier heredero. Cuando Diana fue introducida en el círculo íntimo, apenas entendía lo que estaba ocurriendo. Carlos, acostumbrado a manejar la vida con frialdad y protocolo, no le mostró el afecto que ella necesitaba. A pesar de ello, la familia Windsor vio en ella lo que buscaba: juventud, fertilidad, docilidad. Y un apellido aristocrático lo bastante sólido para que nadie pudiera acusarla de plebeya. En 1981, la maquinaria de la corona se puso en marcha. La pedida de mano se organizó con precisión quirúrgica. Diana apenas había tenido encuentros reales con Carlos cuando le propusieron matrimonio. Ella aceptó, no porque lo amara, sino porque creía que al fin sería querida, reconocida y protegida. Lo que no sabía es que estaba entrando en un pacto sin retorno. El compromiso fue anunciado el 24 de febrero de 1981. Desde ese día, su vida dejó de pertenecerle. La prensa la siguió a todas partes. Cada gesto fue diseccionado. Cada palabra fue medida. La joven tímida y necesitada de afecto se convirtió de golpe en un objeto público. Y la familia real alimentó ese espectáculo porque lo necesitaba, un cuento de hadas para distraer a la nación en tiempos de crisis. Pero detrás de las cámaras, la realidad era devastadora. Diana confesó más tarde que se sintió como un cordero llevado al matadero. La noche anterior a la boda lloró sin parar. Sabía, en lo más profundo, que Carlos no la amaba, que su corazón seguía perteneciendo a Camilla. Incluso encontró en su dormitorio pulseras que Carlos había encargado como regalo para ella, su amante. Esa traición, descubierta antes de casarse, fue la primera puñalada de un matrimonio condenado. El 29 de julio de 1981 se celebró la boda en la Catedral de San Pablo, en Londres. Fue transmitida a más de 700 millones de personas en el mundo. Una procesión majestuosa, carrozas, guardias reales, música sacra.
Para el público, fue el evento del siglo. Para Diana, fue una prisión sellada con flores. Ella misma confesó después: me sentía como una niña de 19 años entrando en una jaula. En ese momento, los ecos de la Edad Media resonaban con fuerza. Igual que las reinas medievales, Diana fue convertida en un símbolo, en un cuerpo destinado a producir herederos, en un rostro diseñado para sostener la ficción del poder. Su intimidad dejó de existir. Su vida quedó sometida a una institución que no veía en ella una persona, sino una función. El matrimonio no trajo consuelo. Apenas semanas después de la boda, Diana empezó a sufrir bulimia. Vomitaba compulsivamente después de las comidas. No fue un capricho, fue la manifestación física de la presión psicológica. La falta de afecto de Carlos, el desprecio implícito de la familia real y la persecución constante de los medios la empujaban hacia una autodestrucción silenciosa. En entrevistas posteriores, Diana reveló que la bulimia fue el secreto sucio de mi matrimonio. Un secreto que los Windsor conocían, pero nunca atendieron. Para ellos, lo importante era que cumpliera su papel en público. En privado, su sufrimiento era irrelevante. Diana trató de adaptarse. Asistía a eventos, sonreía, saludaba. La nación la veneraba como la princesa de cuento. Pero dentro de los muros palaciegos, el frío era insoportable. La reina Isabel II y Felipe, duque de Edimburgo, la trataban con distancia. No la veían como una igual, sino como un peón necesario. La presión alcanzó un punto crítico cuando quedó embarazada en 1981, apenas meses después de la boda. El primer hijo debía asegurar la continuidad de la dinastía. Y así ocurrió. El 21 de junio de 1982 nació el príncipe William. Con él, la misión inicial de Diana estaba cumplida. Había entregado al trono un heredero legítimo. Sin embargo, lejos de mejorar su situación, su matrimonio se volvió más áspero. Carlos seguía viendo a Camilla en secreto. Diana lo sabía. La humillación era constante. Y en cada mirada de la corte, en cada silencio en los pasillos del palacio, ella entendía que no era amada. Era tolerada. La llegada de su segundo hijo, Harry, en 1984, fue el último golpe. Carlos reaccionó con indiferencia porque deseaba una hija. Diana, por el contrario, lo adoraba desde el primer instante. Ese contraste reflejó el abismo entre ambos. Mientras ella se aferraba a sus hijos como única fuente de afecto, Carlos se alejaba cada vez más. En el fondo, lo que la historia mostraba era brutalmente medieval. Una mujer sacrificada al poder, utilizada como matriz dinástica, anulada como persona. El cuento de hadas no fue más que un ritual público para encubrir una transacción fría. Y lo más perturbador, Diana comenzaba a darse cuenta. Entendía que su matrimonio no era un error romántico, sino una emboscada planificada. Y que su soledad no era accidental, era el diseño mismo de la corona. Pero lo que Diana aún no sospechaba era que su sufrimiento privado pronto se transformaría en un espectáculo público. Y que la misma institución que la había elevado como símbolo perfecto, sería la que intentaría destruirla cuando dejara de ser útil. El 29 de julio de 1981, más de 750 millones de personas en todo el mundo fijaron la mirada en la Catedral de San Pablo, en Londres. La prensa lo llamó la boda del siglo. Las cámaras mostraban una carroza dorada, caballos impecables y una joven de apenas 20 años cubierta por un vestido descomunal de seda y tafetán, con una cola de casi 8 metros. El espectáculo estaba calculado para parecer un cuento de hadas. Pero detrás de esa fachada, lo que ocurría era otra cosa, un sacrificio ritualizado. Diana no entraba en una historia de amor. Estaba sellando un contrato político. Para la casa Windsor, aquel enlace tenía un único propósito: dar continuidad a la línea real con un heredero varón. Carlos, por su parte, llegó al altar con dudas, desgano y una sombra que todos conocían: Camilla Parker Bowles. Sus palabras privadas, reveladas después, demuestran que nunca estuvo dispuesto a renunciar a ella. La boda, por tanto, era una representación pública, no un compromiso íntimo. Diana lo intuyó incluso antes de casarse. Días previos a la ceremonia, descubrió un brazalete con iniciales grabadas destinado a Camilla, un regalo secreto de Carlos. Aún así, no hubo marcha atrás. Nadie le permitió detener el proceso. El espectáculo debía cumplirse porque ya no era una mujer, era un símbolo. En el altar,
Los gestos hablaron más que las palabras. Diana tropezó con la fórmula matrimonial y omitió la promesa de obedecer a su esposo, algo que los asesores reales intentaron minimizar. Sin embargo, fue la primera grieta visible en la narrativa perfecta que la monarquía trataba de imponer. Cuando terminó la ceremonia, el mundo celebró. Pero para Diana, el inicio de su vida como princesa fue el inicio de una prisión. El palacio se convirtió en un espacio frío, lleno de protocolos y reglas asfixiantes. No tenía control sobre su agenda, sus amistades ni su intimidad. Cada movimiento estaba vigilado. La prensa, que antes la había glorificado como la novia inocente, comenzó a perseguirla con una obsesión enfermiza. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era analizada. Diana pasó de ser una persona a ser una mercancía visual, expuesta como un trofeo para el consumo mundial. La gran boda del siglo, presentada como un cuento de hadas moderno, había sido en realidad una ejecución pública de su libertad. Diana entró con un vestido de princesa y salió con cadenas invisibles que marcarían su destino para siempre. Lo que el mundo celebraba como un comienzo era, en realidad, el inicio de la degradación. Porque el palacio no sería su refugio, sino el lugar donde Diana descubriría que el verdadero enemigo no estaba fuera, sino dentro de los muros de su nueva familia. Si valoras lo que acabas de escuchar y quieres más historias que la historia oficial intenta borrar, suscríbete ahora. Tu clic mantiene viva la verdad. Lo que la televisión mostró como un triunfo pronto se convirtió en encierro. Diana tenía apenas 20 años cuando cruzó las puertas del palacio como princesa de Gales, y lo que encontró no fue un hogar, sino un sistema hostil que la redujo a una función: producir un heredero. El aislamiento fue inmediato. No podía hablar libremente con su familia ni mantener contacto con sus antiguos amigos. Su agenda era dictada minuto a minuto por asesores que la trataban como una pieza intercambiable. Los pasillos reales, silenciosos y solemnes, la rodeaban con un frío que no era físico, sino humano. Carlos mantenía una distancia emocional evidente. Pasaba largas temporadas en compromisos oficiales o, peor aún, en compañía de Camilla Parker Bowles. Diana lo sabía. Las llamadas telefónicas, las cartas secretas y los encuentros velados entre ambos eran un secreto a voces que corría entre sirvientes y cortesanos. Para una joven sin poder de decisión, esa traición no era solo humillación, era la confirmación de que su matrimonio era un instrumento, no una relación. La presión mediática intensificaba el sufrimiento. Cada gesto suyo era fotografiado, analizado y vendido. La imagen de princesa perfecta debía mantenerse a toda costa. Pero cuando las cámaras se apagaban, lo que quedaba era el derrumbe interior. Diana comenzó a desarrollar lo que luego describiría como bulimia nerviosa, atracones compulsivos seguidos de vómitos autoinducidos. Era un intento desesperado por recuperar control sobre un cuerpo que ya no le pertenecía. Las humillaciones dentro del palacio no se detenían en la indiferencia de Carlos. Varios miembros de la familia real la despreciaban en silencio. La consideraban demasiado emocional, demasiado espontánea, incapaz de cumplir con la rigidez que exigía la corona. La etiqueta era su cárcel: cómo sentarse, cómo hablar, cómo mirar. Cada error era corregido con frialdad. Uno de los episodios más reveladores ocurrió durante su primer embarazo. Diana estaba en constante vigilancia, pero aún así descubrió, en pleno proceso de gestación, que Carlos mantenía un contacto estrecho con Camilla. La noticia no solo la devastó, la convenció de que la traición era estructural, no accidental. En más de una ocasión, confesó haber pensado en lanzarse por las escaleras para acabar con la farsa y provocar una reacción de su esposo. Fue un gesto desesperado, pero también una señal clara de hasta qué punto el encierro había pulverizado su voluntad. El palacio no ofrecía ayuda. Los asesores reales, conscientes de sus crisis, se limitaron a callar. No podían permitir que la fachada perfecta se agrietara. El sufrimiento de Diana no era un problema que resolver, sino un secreto que ocultar. Su salud mental nunca fue prioridad. Lo único que importaba era que cumpliera con los compromisos oficiales, sonriera frente a las cámaras y proyectara una imagen impecable. Cuando nació el príncipe Guillermo en 1982, muchos creyeron que la situación mejoraría. Pero apenas meses después, Diana descubrió que su rol había sido reducido todavía más. Ya había cumplido con su deber biológico, asegurar la continuidad de la monarquía. Desde entonces, el amor, la compañía o la dignidad eran irrelevantes.
La soledad se hizo más profunda tras el nacimiento de Enrique en 1984. Carlos llegó a decir, en presencia de otros, que se sentía decepcionado porque esperaba una niña. Diana, una vez más, entendió que su valor no estaba en quién era, sino en lo que podía producir. A cada intento de mostrar independencia, la maquinaria real respondía con presión. Si intentaba hablar con la prensa, la censuraban. Si mostraba emociones en público, la corregían. Si cuestionaba la infidelidad de Carlos, recibía silencio como respuesta. La única salida parecía ser su propia autodestrucción. Los años dentro del palacio fueron un desgaste constante, una batalla invisible entre una joven que buscaba reconocimiento humano y una institución que la trataba como herramienta. Sus gestos desesperados, sus trastornos y sus pensamientos oscuros no eran simples caprichos. Eran la consecuencia directa de un sistema que devoraba a quienes no se sometían en silencio. Diana no estaba sola en ese sufrimiento. Cada sirviente, cada asesor, cada miembro de la familia sabía lo que ocurría. Pero la ley no escrita del palacio era clara. El silencio era obligatorio. La princesa debía resistir, aunque se desmoronara por dentro. Diana había entendido la magnitud de su condena. Ya no era una mujer, era un símbolo prisionero. Pero lo que la monarquía no anticipaba era que aquel símbolo se revelaría. Porque la princesa, lejos de callar, comenzaría a usar su propia fragilidad como un arma contra la institución que la devoraba. El encierro dentro del palacio había reducido a Diana al silencio. Pero la princesa comprendió que, si quería sobrevivir, debía transformar su vulnerabilidad en un arma. No podía luchar contra la monarquía desde dentro. La rigidez de la institución no dejaba resquicios. Pero sí podía usar el único recurso que tenía a su favor, la mirada del público. Diana comenzó a construir, paso a paso, una relación directa con la gente. En actos oficiales, rompía con el protocolo, se inclinaba para hablar con niños, tocaba a enfermos de SIDA en hospitales sin guantes, algo impensable en la década de los 80. La monarquía veía esos gestos como imprudencias, pero el pueblo los interpretaba como humanidad genuina. La princesa del pueblo nació precisamente de esa disidencia. Frente a la frialdad calculada de la familia real, ella ofrecía cercanía, empatía y un contacto real. Lo que para la monarquía era debilidad, para la gente era autenticidad. Y esa autenticidad comenzó a volverse peligrosa. Diana sabía que las cámaras eran su único refugio. Si en privado estaba condenada al silencio, en público podía hablar con gestos, con miradas, con pequeños desafíos a la etiqueta. Esa rebeldía no era explícita, pero era constante. Cada acto público era una grieta en el muro de silencio que el palacio intentaba sostener. El dolor personal se transformó en estrategia. Su bulimia, sus intentos de autolesión y sus crisis emocionales seguían presentes, pero ahora coexistían con un instinto nuevo: aprovechar la compasión de la prensa para construir una narrativa alternativa. Diana comprendió que si la familia real la utilizaba como símbolo, ella podía invertir esa lógica y convertirse en un símbolo distinto, no de obediencia, sino de resistencia. Su popularidad creció a un ritmo que la monarquía no pudo controlar. Mientras Carlos era percibido como distante, incluso torpe en sus apariciones públicas, Diana se consolidaba como un ícono global. La imagen de una joven mujer enfrentando la soledad y el desprecio real despertaba simpatía más allá del Reino Unido. En América, en Europa, en Asia, se hablaba de ella como de una víctima que se negaba a desaparecer. El palacio comenzó a percibir el peligro. Cuanto más sonreía en público, más evidente se hacía el contraste con la tristeza que filtraba en privado. Esa tensión no solo amenazaba la estabilidad emocional de la institución, sino también su legitimidad. Una monarquía basada en la perfección y la distancia corría el riesgo de ser eclipsada por una princesa que exponía, sin palabras, la crudeza de lo que ocurría detrás de los muros. Diana había encontrado su arma, la empatía pública. Pero su ascenso mediático no podía quedar impune. El palacio, acorralado, empezaría a trazar su propia contraofensiva. Y en esa guerra silenciosa, la verdad sería distorsionada hasta volverse un arma mortal. La empatía de Diana había traspasado fronteras. Millones de personas la veían como un símbolo de humanidad frente a una monarquía rígida y distante. Pero esa popularidad fue percibida por el palacio como una amenaza. Si el pueblo apoyaba más a la princesa que a la institución, el equilibrio de poder podía fracturarse. El contraataque no tardó. Filtraciones anónimas comenzaron a aparecer en la prensa británica,
rumores de inestabilidad mental, testimonios distorsionados de sirvientes, insinuaciones sobre sus problemas alimenticios. Todo buscaba un objetivo: debilitar su credibilidad. Mientras tanto, Carlos y Camila eran protegidos, retratados con indulgencia por los mismos medios que atacaban a Diana. La princesa lo sabía. Entendía que cada artículo en su contra era impulsado desde las sombras del palacio. Pero decidió no retroceder. Si la guerra ya estaba declarada, ella también iba a usar las armas disponibles. Y en su caso, el arma más poderosa era la prensa internacional. En 1992, la publicación de un libro cambió todo. Diana, Her True Story, escrito por Andrew Morton, fue presentado como un retrato íntimo de la princesa. El texto contenía confesiones sobre su bulimia, sus intentos de autolesión y la soledad devastadora de su matrimonio. Aunque al principio se negó toda participación de Diana, años después se confirmaría la verdad. Ella misma había colaborado en secreto, enviando grabaciones de audio para asegurarse de que su voz fuese escuchada. El libro fue un terremoto. Por primera vez, la imagen de la familia real se vio vulnerable. El público entendió que la princesa no era una figura caprichosa ni frágil sin motivo, sino una mujer atrapada en una estructura que la aplastaba. Carlos quedó expuesto como un hombre incapaz de sostener su matrimonio y obsesionado con su relación extramarital. La monarquía, como institución, comenzó a ser cuestionada en los mismos periódicos que antes la protegían. La respuesta del palacio fue endurecer el cerco. La reina Isabel II ordenó controlar cada aparición pública de Diana, pero ya era tarde. La princesa había aprendido a manejar la cámara como un aliado. Su rostro, incluso cuando callaba, comunicaba más que cualquier discurso oficial. Cada lágrima contenida, cada gesto de incomodidad en actos con Carlos, se convertía en titular al día siguiente. La batalla ya no era privada. Era una guerra abierta por la narrativa. Diana representaba la vulnerabilidad hecha visible, la familia real, la rigidez que se resquebrajaba. En medio de esa confrontación, el pueblo empezó a tomar partido. Y la mayoría lo hizo por ella. La fractura se hizo imposible de ocultar. En 1992, se anunció la separación oficial de Carlos y Diana. Pero lejos de resolver el conflicto, esa ruptura lo intensificó. Ahora, Diana ya no estaba obligada a mantener las apariencias de una unión ficticia. Libre del peso de sostener la fachada, comenzó a proyectar una imagen más independiente, más desafiante. El palacio no podía permitirlo. Una mujer separada, que aún pertenecía a la familia real y que gozaba de una popularidad superior a la de su propio heredero, era un riesgo político y simbólico. El poder debía equilibrarse, y en esa lucha, la reputación de Diana se convertiría en el campo de batalla definitivo. Diana ya no era la joven ingenua atrapada en un matrimonio roto. Ahora era una figura global, una voz incómoda que el palacio no podía controlar. Y en ese punto, la pregunta dejó de ser si podía sobrevivir al acoso mediático, para transformarse en si la monarquía podía sobrevivir a ella. A partir de 1995, Diana dejó de ser solo un ícono internacional, se convirtió en una amenaza silenciosa para la monarquía. Su estrategia ya no consistía únicamente en aparecer en actos públicos. Ahora hablaba con franqueza, directamente a las audiencias que antes solo conocían versiones controladas. El momento decisivo llegó con la entrevista más devastadora en la historia de la corona británica. Emitida por la cadena BBC en noviembre de 1995, Diana habló sin filtros. Confesó sus problemas con la bulimia, sus intentos de suicidio y la infidelidad de Carlos con Camila. Reveló que su matrimonio había sido un campo de guerra emocional durante años, con insultos, desprecio y aislamiento como armas constantes. El impacto fue inmediato. La familia real quedó paralizada. Nunca antes se había visto a un miembro de la realeza desnudar su vida privada ante millones de espectadores con tal brutalidad emocional. Las críticas a Carlos y, por extensión, a la institución que él representaba, se multiplicaron. La corona había perdido el control de la narrativa, y Diana lo sabía. Cada frase que pronunciaba era calculada, cada silencio pesado de significado. Poco después, el divorcio se concretó oficialmente en 1996. Legalmente, el matrimonio había terminado, pero simbólicamente, la princesa aún cargaba con la sombra de la realeza. Se le prohibió usar el título de Su Alteza Real, aunque conservó el de Princesa de Gales. A pesar de esta restricción, su figura seguía eclipsando a Carlos en la percepción pública.
Su vulnerabilidad la había convertido en un imán de simpatía, y su independencia, en un recordatorio de que el poder no siempre protege a quienes lo poseen. El aislamiento también se hizo evidente. Aunque podía moverse con relativa libertad, la estructura palaciega la mantenía bajo vigilancia constante, espías discretos, filtraciones calculadas y presión mediática sostenida. Cada aparición pública era analizada, cada gesto medido. Sin embargo, Diana empezó a usar esta vigilancia en su favor. Adoptó causas humanitarias que resonaban en el público global, el trabajo con enfermos de VIH, la lucha contra las minas antipersona, la defensa de los niños en situaciones extremas. Cada acción no solo reconstruía su imagen, sino que debilitaba la autoridad de la corona al mostrar la distancia entre sus nobles discursos y la cruda realidad que Diana estaba revelando. En paralelo, la prensa británica seguía siendo un campo minado. Aunque algunos tabloides continuaban atacándola, su aura de mártir moderno complicaba cualquier intento de desprestigio. Lo que antes era difamación ahora era interpretado por el público como la lucha de una mujer contra un sistema que la aplastaba. Sin embargo, la vulnerabilidad también tenía un precio. Los ataques no cesaban, y Diana comenzó a mostrar signos de agotamiento. Su salud mental y emocional estaba al límite. La presión constante la mantenía en un estado de alerta permanente. Nadie podía tocarla físicamente, pero la guerra psicológica era implacable. Cada movimiento calculado de la corona, cada filtración o rumor sembrado, era un recordatorio de que la batalla no había terminado. En ese contexto de poder, fama y manipulación mediática, Diana se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa, una princesa que, incluso separada del trono, mantenía su capacidad de influir en la opinión pública. Pero detrás de cada sonrisa para las cámaras, cada discurso bien ensayado, había un ser humano agotado, consciente de que su vida ya no le pertenecía completamente. La princesa que había conquistado al mundo con su empatía y su vulnerabilidad ahora caminaba sola, rodeada de un ejército invisible de críticos y enemigos. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era esta: ¿podría Diana sobrevivir a la corona o la corona acabaría por destruirla? El 31 de agosto de 1997, París se convirtió en el escenario de un drama que nadie pudo detener. La princesa Diana, símbolo de empatía y resistencia, perdió la vida en un accidente automovilístico dentro del túnel de El Alma. Pero su muerte no fue solo un hecho trágico, fue la culminación de años de vigilancia, manipulación y un sistema que nunca estuvo diseñado para protegerla. En los días previos, Diana se movía con cautela, consciente de los riesgos que rodeaban su vida. Sabía que cada decisión, cada contacto con la prensa, cada aparición pública podía ser usada en su contra. Sin embargo, nunca retrocedió. Sus compromisos humanitarios la obligaban a exponerse, y su compromiso con la verdad y la transparencia era más fuerte que el miedo. La muerte la alcanzó en un instante, pero su impacto resonó durante décadas. La reacción global fue inmediata y brutal. Millones lloraron a una princesa que había mostrado el lado más vulnerable de la realeza. Las flores, velas y mensajes se multiplicaron por todo el mundo. La prensa, que durante años había acosado a Diana, se encontró ahora frente a un vacío. Ya no había defensa ni discurso controlado. Solo el recuerdo de una mujer que había desafiado a un sistema entero y había pagado el precio. Tras el accidente, las teorías y especulaciones crecieron como un fuego incontrolable. Algunos buscaron culpas externas, otros intentaron encubrir responsabilidades, pero la única certeza histórica es que la princesa murió mientras estaba viva en la conciencia del mundo, un símbolo de humanidad enfrentando la rigidez y el poder absoluto de la monarquía. Su legado no se mide únicamente en tragedia. La obra humanitaria que había construido, la forma en que había humanizado la imagen de la realeza y la valentía de enfrentar sus demonios públicos y privados, continuaron inspirando generaciones. Diana demostró que incluso en un sistema diseñado para aplastar la individualidad, una voz podía resonar más fuerte que cualquier decreto. Los efectos sobre la familia real fueron inevitables. La corona sufrió un golpe de credibilidad que tardó años en intentar reparar. Cada movimiento posterior de la familia debía medirse contra la memoria de Diana, cuyos actos habían marcado un contraste dolorosamente humano frente al distanciamiento institucional. La princesa había enseñado, con su vida y su muerte, que la vulnerabilidad podía ser más poderosa que cualquier autoridad formal. Al mismo tiempo, su historia se convirtió en advertencia. La fama y la exposición mediática no protegen, exponen. Cada paso de Diana fue observado, juzgado y manipulado. Su vida y muerte demostraron que la realeza no tolera desviaciones ni rebeliones,
incluso cuando esas desviaciones son silenciosas, humanas y legítimas. Diana murió joven, rodeada de un mundo que la adoraba pero que no pudo salvarla. Sin embargo, su voz, sus acciones y su vulnerabilidad permanecen vivas. La pregunta que queda flotando en la memoria histórica es esta: ¿fue su muerte el cierre de su historia, o solo el principio de un legado que continúa moldeando la percepción del poder, la fama y la fragilidad humana? No te conformes con lo que te cuentan los libros. Únete a nosotros y camina por los rincones más oscuros de la historia. Bienvenido al único lugar donde la Edad Media nunca terminó, y aún no has visto lo que sigue.